as I stared, I counted the webs from all the spiders, catching things and eating their insides, like indecision to call you and hear your voice. Bien, estamos nuevamente en Abre los Ojos, en ya casi finalizando 3 de mayo del 2024, y en presencia, como lo dijimos hace unos minutos, del escritor, del historiador, del hombre de cultura universal y de Concepción del Uruguay, como lo es Jorge Vilanova. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Susana, ¿cómo te va? Bueno, te agradezco el llamado. Estamos desde acá de Entre Ríos, de la costa del Uruguay. Bueno, en esto que nos gusta, que es andar por el mundo de la cultura y de los libros y de esto que nos hace crecer, ¿no? Jorge, ¿han participado este año en la Feria del Libro? ¿No han participado? ¿En qué actividades estás? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Porque creo que hablábamos el otro día y que te comentaba que nuestra zona, nuestra región, es muy proclive a las actividades culturales. Entonces los municipios, por ejemplo, de Concepción del Uruguay o de Casero, que es el pueblito donde yo resido, y fíjate que siendo de distintos signos políticos y atraviesa esa coyuntura, realizan actividades donde permanentemente somos invitados, o otra gente, por supuesto, pero hay una permanencia o una tendencia a mantener estas cuestiones, como la Feria del Libro. Hay una actividad que se llama la Noche de las Librerías, que comenzó a implementarse hace poco. Creo que en Rosario ya es más normal. Sí. Bueno, donde autores locales, que eso es lo importante, ya sea la poesía, la investigación, en la ciencia, pueden exponer y pueden desarrollar sus temas. O sea, se crean espacios permanentemente a pesar de la situación económica que se vive, ¿no? Bien, por lo tanto, entiendo que en la Feria del Libro en Buenos Aires no están participando. Mirá, lo de las ferias del libro, entiendo que el manejo es de la gente de Buenos Aires, invita a la provincia y la provincia coloca un stand y bueno, depende del manejo de quien está en cultura en la provincia, son las actividades que se toman. Hasta el año pasado, había una administración en esta provincia que tomaba el stand había tomado la política de invitar distintos escritores de distintas ciudades, que claro, no tenés la posibilidad de ir a la feria si no te invitan desde tu provincia. Entonces, gente de Paraná, de Concord, de Gualeguaychú, nosotros de Concepción, tuvimos la oportunidad de exponer en un lugar que obviamente es la luz, digamos, el faro de las librerías, de los libros, de la irradiación de la cultura argentina, o por lo menos desde el centralismo. Bueno, esta vez no tenemos la posibilidad. Entendemos que la provincia no optó por ese stand por una cuestión económica y no va a estar Entre Ríos representada en la Feria del Libro, que también es una manera de decir opto por otras cosas y no por que la cultura entrerriana esté presente en la Feria del Libro. Bueno, son medidas políticas que yo creo que a la corta o a la larga eso se paga, ¿no? Con prestigio, no sé, desde el punto de vista que vos lo veas, es un retroceso enorme no estar ahí. En realidad, bueno, a mi entender sí, pero ¿cuál es tu opinión, Jorge, con respecto a la postura que tuvo el actual presidente Milei con respecto a la Feria del Libro?
que lo consideró un sabotaje, etcétera. Bueno, lo que en los medios de comunicación, y por otro lado las aclaraciones que hizo Alejandro Bácaro como el presidente de la Fundación El Libro, Sí, sí. hizo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que la acción de Milei es coherente con su manera de pensar. Estamos ante un gobierno que creo que no le importa la cultura, no le importa el desarrollo intelectual del país. Lo ha manifestado en muchas ocasiones, y bueno, esto es solamente un paso más, una consecuencia más hacia eso. El cierre del CONICET, los ataques al Inca, bueno, los diferentes organismos, ¿no?, que tienen que ver con la cultura. Esto va en la misma dirección. Hace poquito, bueno, todos recordamos la marcha por la universidad. Congelarle el presupuesto va también en esa misma dirección. Entonces la gente, el error ahí en el gobierno, para mí, está todo muy cerca como para hacer un análisis tan profundo, pero para mí el error del gobierno fue no entender que hay cosas que el argentino y los argentinos no estamos dispuestos a ceder. La educación es una de ellas, y la reacción, yo creo que nunca pensaron que hubiésemos tenido una reacción tan grande de tanta gente en la calle, incluso con muchos chicos que lo votaron. Hay esto lo decía alguien, ya no recuerdo quién, que hay como un ADN en nosotros de esta avidez por estudiar, por aprender, por entender, que viene desde nuestros viejos. Los que somos hijos de inmigrantes lo tenemos muy claro, porque nuestras generaciones, nuestros abuelos, nuestros padres no pudieron estudiar, pero tenían aquello de mi hijo el doctor que hizo carne, para que nosotros, sus hijos, sus nietos, nuestros hijos también, puedan llegar a la universidad o a un estudio superior. Y eso es muy fuerte en nuestra genética argentina. El gobierno no le importó ni siquiera eso. Bueno, hubo una reacción hacia esas medidas anticulturales que yo creo que se van a seguir manifestando. Nos vamos a sorprender. Ojalá podamos seguir sorprendiéndonos y a enojarnos con estas cosas, y no aceptar mansamente que tenemos un gobierno que simplemente apunta a una cuestión económica, y que los números le den resultado en la macroeconomía, y no le importa el desarrollo cultural de la gente. Un error que ni siquiera los países más liberales que del orbe lo hacen, ¿no? Hay relatos, digamos, siempre hubo relatos en los gobiernos, tanto en peronista, en radical, en el cambiismo, todos los gobiernos tienen su relato, pero este gobierno es como que tampoco le importa, es bastante extraño, no le importa tener su relato. No cree en el Estado, por lo tanto no cree que el Estado deba ser promotor de la cultura. Y como te decía hoy al principio de la charla, por suerte quedan lugares, algunos institucionales, como son los municipios, y otros que no, como son los organismos de cultura independientes, que van a seguir resistiendo, porque en realidad la gente es la que sigue resistiendo a este tipo de medidas a través de actividades. Nadie pide que el gobierno se vaya, ni que renuncie, ni nada de eso. Simplemente se pide que o se manifiesta y se hacen cosas para sostener lo que es imprescindible para nosotros, que es esto de las actividades culturales, porque son parte de nuestra vida. Jorge, ¿en qué estás trabajando ahora? Porque siempre, bueno, en el trabajo intelectual, ¿no es cierto? Hay algún, si se puede, ¿no es cierto?, comunicar a la audiencia algún libro en proyecto, alguna actividad cultural en general, en fin.
Bueno, nosotros aquí, en mi caso compañeros, lo que hemos intentado siempre o hemos apuntado a rescatar la historia regional. Esto que siempre decimos que la historia se escribe desde Buenos Aires. Bueno, en nuestra carrera, nuestra historia, nuestro proyecto de vida cultural, de la que no vivimos, por supuesto, siempre hemos intentado rescatar lo propio, lo local, lo cotidiano, para a partir de ahí ver lo más universal. Hemos hablado de Ramírez, hemos hablado alguna vez de rock entrerriano, y a partir de ahí a proyectarnos a la nación. Todas pequeñas cosas que hacen a nuestra gente. En este sentido, no nos despegamos de lo nacional. Y entonces, el proyecto que estoy ahora trabajando, un poquito ambicioso tal vez, es hablar del año 55, ese año tan fuerte para nosotros, ese quiebre que hubo, que todos lo conocemos por los bombardeos de Plaza de Mayo, por la caída de Perón, la instauración de una nueva dictadura, pero desde Concepción del Uruguay, desde mi lugar, desde mi tierra. Siempre me intrigó saber cómo se vivió eso en la ciudad. Bueno, hay diarios, no hay demasiados relatos, sí, hay diarios, y digo siempre que capaz llegué 20 años tarde, porque ya mucha de la gente que estuvo falleció, Claro, que fue protagonista. claro. Así todo, todavía queda gente que brinda ese testimonio tan valioso, y es muy difícil, para mí se me hace muy difícil, o intento mantener un equilibrio entre las posiciones tan antagónicas que hubo en el año 55, que uno ve la grieta de hoy y parece chiste al lado de lo que sucedió en ese momento, ¿no? Sí. Pero bueno, hay gente que es muy respetable, el que sufrió de un lado hasta septiembre, y el que sufrió del otro lado hasta después de septiembre, la preeminencia de cada uno de esos gobiernos. El gobierno democrático de Perón, autoritario como lo era, y el gobierno no democrático que vino después, que se decía portador de libertades. Pero bueno, ahí nuestro país se dividió, nuestra provincia también, es lo que uno está investigando, y la ciudad también, y las familias. Entonces, es interesante para mí, un tema que nunca lo había abordado y que siempre me daba intriga, bueno, trabajando sobre eso. Bien. Y después siempre hay cosas sueltas, por ejemplo, también en esta misma temática, se viene en estos días, el 28 de julio, el aniversario del histórico Colegio del Uruguay, fundado por Urquiza en 1849, con una vasta historia donde salieron varios presidentes de la nación, y posiblemente lo más conocido, Roca y Frondizi, ¿no? Los dos, uno con la tradición liberal, otro radical, pero el más emblemático es Roca, porque a eso apuntó Urquiza, a crear una generación de dirigentes que, bien o mal, fue la que organizó el Estado en los años 80 del siglo XIX. Bueno, cada 25 años se forma una comisión y se realizan publicaciones, y se invita a la gente a sumar. Bueno, ahí estamos sumando con un par de historias. Por suerte el colegio, a pesar de los vaivenes y de cierta decadencia que hay en estos momentos de la educación y de la cultura, sigue siendo un promotor de este tipo de actividad y de otras, ¿no? Así que para los que transitamos esas aulas es un honor que nos inviten a ser parte de esa publicación y de esas actividades. Siempre lo veíamos a los viejos escritores, a los tan adultos y tan serios, y pensamos que bueno, ahora nos toca a nosotros ocupar ese lugar de alguna manera, y la verdad que es un orgullo y un honor. Hablaba ayer con el rector, y que cuando nos invitaba, y obviamente uno dice, sí, claro, cómo no vamos a estar en el lugar que nos formó y del que tenemos tanta pertenencia. Bien. Así que bueno, esas dos cositas andamos por ahora, porque aparte, como te decía, no vivimos de esto, así que tratamos de producir lo que podemos. Bien. Bueno, y después hace un tiempo publicamos un libro sobre Ramírez, sobre Pancho Ramírez, Sí. y todavía lo estamos presentando porque hay
hay interés y falta conocimiento, a pesar de ser uno de los dos caudillos más importantes de nuestra provincia. Así que vamos por los pueblitos, que es tal vez lo más gratificante, presentándolo. Bien. Eso también nos gusta mucho. Bien. Bueno, muchos proyectos y desde ya muchas gracias por compartirlos con nosotros, con nuestra audiencia en este espacio. Y bueno, si estás de acuerdo, en otra oportunidad nos reencontraremos para seguir divulgando estas actividades culturales que no son menores, todo lo contrario. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Yo te agradezco a vos, Susana, la posibilidad de que nosotros podamos hablar y contar un poquito que en el interior también se hacen cosas, y no solamente la Feria del Libro, que nos agrada, que nos gusta ir, pero que también valoramos siempre lo que hace nuestra gente en cada lugar, que creo que es lo más importante en realidad, es sostener desde el interior, y bueno, y desde abajo y del interior, como se dice, la cultura argentina. Bien, muchísimas gracias. Breve pausa musical y continuamos en Abrir los Ojos.